Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este super podcast llamado El Golpe. Este maravilloso podcast se transmite a través de diferentes plataformas de streaming como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y también en YouTube, de hecho. El día de hoy tengo un capítulo muy especial que compartir con ustedes. Es un tema que me llama poderosamente la atención y es sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Y al final quiero hacer una pequeña conclusión en torno a cómo funciona el sistema judicial en este maravilloso y atribulado país. Bueno, ¿cuál país no lo es? Así que empezamos. Probablemente me vas a escuchar con un poco de eco porque estoy grabando desde la sala de mi casa y no desde el estudio, que es donde por lo general hago estos episodios, donde sale la magia de estos episodios. Sin embargo, trataré de hacer mi esfuerzo. Además de eso, también estoy comiendo en este momento, así que no va a ayudar en lo absoluto, pero haré mi mejor esfuerzo. Además, también te recuerdo que si te gustan este contenido que estoy compartiendo acá en este podcast, por favor no olvides suscribirte en Instagram, en Twitter, en mi cuenta de Anchor, etcétera, etcétera. Si puedes dejar un comentario, sería muchísimo mejor. Esto es un esfuerzo que estoy haciendo para compartir este contenido con todos ustedes, así que sería genial si pudieses dejarme algún comentario. Si te gusta, si no te gusta. Hace 2 semanas recibí un comentario en YouTube y esta persona dijo 13 minutos y no dijiste nada. Esto fue una crítica, pero no fue para nada constructiva. Cuando uno hace una crítica constructiva, por lo general se siente y dice: he escuchado todos tus podcasts o algunos de ellos y pienso que son muy buenos, pero tú tienes que mejorar. Pero esto no fue una crítica en lo absoluto, así que delete, eliminado. Les voy a hablar sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el gobierno federal ha llevado a cabo la primera ejecución de un preso en 17 años. Early, the Supreme Court issued a 5-4 decision clearing the way for federal executions once again, and they started this morning in Indiana with David Lewis Lee. Estados Unidos realizó este martes su primera ejecución federal en 17 años. La pena capital se le aplicó a un supremacista blanco quien mató a una familia en Arkansas en el año 1996. Su ejecución se realizó pese al rechazo de la familia. Debo decir que la mayoría de los adultos estadounidenses apoyan la pena de muerte para las personas condenadas por asesinato. Cuando yo hablo sobre todo esto, vamos a hablar sobre las personas que ya están condenadas porque mataron a alguien más. Y esto es según la encuesta de Pew Research Center del 2021. Al mismo tiempo, la mayoría cree que la pena de muerte no se aplica de manera racialmente neutral, no disuade a las personas de cometer delitos graves y no tiene suficientes garantías para evitar que una persona inocente sea ejecutada. El uso de la pena de muerte ha disminuido gradualmente en los Estados Unidos en las últimas décadas. Un número creciente de estados la han abolido y las condenas a muerte y las ejecuciones se han vuelto menos comunes. Pero la historia no es de un declive continuo en todos los niveles de gobierno. Si bien las ejecuciones a nivel estatal han disminuido, el gobierno federal condenó a muerte a más prisioneros bajo el presidente Donald Trump que en cualquier otro momento desde que la Corte Suprema restableció la pena capital en el 76. La encuesta realizada del 5 al 11 de abril entre 5.109 adultos estadounidenses en el panel de tendencias estadounidenses del centro. Cuando hablamos del centro estamos hablando del centro de Pew Research, que es el artículo en el que está basado, el informe en el que está basado este podcast. Encontró que el apoyo a la pena de muerte es 5 puntos porcentuales más bajo que en agosto del 2020. Si bien el apoyo público a la pena de muerte ha cambiado solo modestamente en los últimos años, el apoyo a la pena de muerte disminuyó sustancialmente entre fines de la década de los 90 y el 2010. De hecho, uno de los artículos relacionados con este hecho ofrece un informe que indica que la pena de muerte atrae más apoyo de estadounidenses en línea que por encuestas telefónicas. Ya vamos a hablar de eso. A continuación voy a mencionar hechos claves en torno a la pena de muerte en los Estados Unidos. 6 de cada 10 adultos estadounidenses favorecen fuerte o algo la pena de muerte para los asesinos condenados. Esto es según la encuesta que se hizo en abril de 2021. Una proporción similar, el 64% dice que la pena de muerte está moralmente justificada cuando alguien comete un delito como el asesinato. Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás tenga una relación con la tradición católica de los Estados Unidos, porque de hecho en Mateo capítulo 5 versículo 21 dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás.
y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. De hecho, yo pensaba que de entre los 10 mandamientos este era el más importante, pero estaba equivocado. ¿Por qué? Bueno, Mateo capítulo 22, versículo 36 dice, esto ya parece un podcast cristiano, dice, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo, de hecho, es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos 2 mandamientos prende toda la ley de los profetas. Dicho esto, si la tradición católica cristiana dictamina entonces la opinión sobre las ejecuciones, entonces todo norteamericano estaría dispuesto a perdonar a los condenados. Y bueno, no es así. Aleluya, suelta esa carga, gloria a Dios, esos pensamientos, Dios mío. El segundo hecho es que la mayoría de los estadounidenses les preocupa la imparcialidad de la pena de muerte y si sirve como disuasivo contra los delitos graves. Más de la mitad de los adultos estadounidenses, alrededor del 56%, dice que los negros tienen más probabilidades que los blancos de ser condenados a muerte por cometer delitos similares. Aproximadamente 6 de cada 10, es decir, el 63%, dice que la pena de muerte no disuade a las personas de cometer delitos graves. Y casi 8 de cada 10, es decir, el 78%, dice que existe cierto riesgo de que una persona inocente sea ejecutada. Las opiniones sobre la pena de muerte varían según el partido, la educación, la raza y el origen étnico. Los republicanos y los independientes de tendencia republicana son más propensos que los demócratas a favorecer la pena de muerte, es decir, un 77 contra un 46%. Aquellos sin educación formal también son más propensos a apoyarla. El 68% de aquellos con un diploma de escuela secundaria están a favor de la pena de muerte, en comparación con el 63% de aquellos con un diploma de educación universitaria. 49% con una licenciatura, un 44% con los que tienen un título de posgrado, y la mayoría de los adultos blancos, que es decir, un 63%, asiáticos otros 63%, hispanos un 56%, apoyan la pena de muerte. Pero los adultos negros están divididos equitativamente entre un 49% y 51% en favor y en contra. Las opiniones sobre la pena de muerte difieren según la afiliación religiosa, por supuesto. Alrededor de 2/3 de los protestantes en los Estados Unidos están a favor de la pena capital, aunque el apoyo es mucho mayor entre los protestantes evangélicos blancos, que es de un 75%, y los protestantes blancos no evangélicos un 73%, que entre los protestantes negros un 50%. Alrededor de 6 de cada 10 católicos, que es un 58%, también apoyan la pena capital. Una cifra que incluye el 61% de los católicos hispanos y el 56% de los católicos blancos. Le voy a clarificar un poco estos números. Esto quiere decir que entre usted más estudia en la universidad, menos quiere matar a la gente, y entre usted más religiosa es, más quiere matar a la gente. Otro punto, el apoyo a la pena de muerte es consistentemente más alto en las encuestas en línea que en las encuestas telefónicas. Los encuestados a veces dan diferentes respuestas dependiendo de cómo se les realiza la encuesta. En una serie de encuestas contemporáneas del Pew Research Center, realizadas en línea y por teléfono entre septiembre del 2019 y agosto del 2020, los estadounidenses expresaron constantemente más apoyo a la pena de muerte en un formato en línea autoadministrado que en una encuesta administrada por teléfono con un entrevistador en vivo. La mayoría de los estados tienen la pena de muerte, pero muchos menos la usan con regularidad. En julio del 2021 la pena de muerte está autorizada por 27 estados y el gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ejército también. Está prohibida en 23 estados y el Distrito de Columbia. Pero incluso en muchas de las jurisdicciones que autorizan la pena de muerte, las ejecuciones son raras. 13 de estos estados, junto con el Ejército, no han llevado una sola ejecución en una década o más. Esto incluye 3 estados como California, Oregon y Pensilvania, donde los gobernantes han impuesto moratorias formales a las ejecuciones. El tiempo promedio entre la sentencia y la ejecución en los Estados Unidos también ha aumentado drásticamente desde la década de los 80. Desde 1984 el tiempo promedio entre la sentencia y la ejecución fue de 74 meses y un poco más de 6 años. Para el 2019 esta cifra se había más que triplicado a 264 meses o 22 años. Imagínense usted estar en el corredor de la muerte esperando que lo maten durante 15 años. Una locura. Mientras tanto, el prisionero promedio en espera de la ejecución a fines del 2019 había pasado casi 19 años en el corredor de la muerte. Esto es un promedio. Una variedad de factores explica
el aumento del tiempo transcurrido en la galería, incluyendo largas apelaciones legales por parte de las personas condenadas a muerte y desafíos a la forma en que los estados y el gobierno federal lleva a cabo estas ejecuciones, incluyendo fármacos utilizados en las inyecciones letales, etc. En California, por ejemplo, más reclusos condenados a pena de muerte han muerto por causas naturales o por suicidio que por ejecuciones del 78. Esto es según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Estado. El artículo 3 de la Constitución, para hablar un poco sobre el sistema judicial en los Estados Unidos. El artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos le otorga a cada persona acusada de un delito el derecho a un juicio ante un juez competente y un jurado conformado por otros ciudadanos. Ahora, ¿sabía usted que los jueces de las Cortes Supremas no tienen un plazo fijo? Su nombramiento dura hasta su muerte, su jubilación o hasta que el Senado falle a favor de su destitución, como sucedió recientemente con la jueza Ruth Bader, que, ¿se acuerdan? Que hubo todo un escándalo porque Trump asignó a una conservadora. Bueno, desnivelando pues esta balanza entre liberales y conservadores. Pero bueno, el punto es que esto es intencional, ya que protege a que los jueces de los deseos pasajeros del público y les permite aplicar las leyes desde una perspectiva única de justicia y no por precauciones electorales o políticas. Pero si partimos de esta premisa, podemos sugerir de que las dictaduras son entonces los mejores sistemas de gobierno, que bueno, eso también es debatible porque yo lo he dicho varias veces en nuestro podcast. El artículo 3 de la Constitución, el cual establece la rama judicial, da amplia discreción al Congreso para determinar la forma y la estructura del sistema judicial federal. De hecho, se ha dejado decisión al Congreso el número de jueces de la Corte Suprema. En ocasiones ha habido tan solo 6 jueces, mientras que el número actual es 9, con un juez presidente y 8 jueces asociados. La Constitución también le ha dado poder al Congreso para crear tribunales subordinados a la Corte Suprema. Con este objetivo, el Congreso ha creado las Cortes Distritales de los Estados Unidos, las cuales juzgan la mayoría de los casos federales. Fíjese que a partir de esta encuesta dice que la gente piensa que ya el sistema de justicia con las penas de muerte ya no son correctivos para que la gente no cometa delitos. Es decir, se supone que si tienes a alguien que robó y le cortas una mano, se supone que ya los demás no van a robar porque, bueno, saben lo que les toca. Pero partiendo de este informe del Pew Research, ya la gente piensa que ya eso no es así. Y de igual forma la gente va a seguir robando o haciendo lo que hace. Bueno, porque yo creo que la sociedad está destinada a la perdición, siempre lo he dicho. Pero además de eso, no funciona como un correctivo, pues. Entonces, partiendo de ahí, ¿consideras que la pena de muerte sigue siendo un mecanismo válido o no? Espero que puedas dejar aquí tu opinión en la casilla de comentarios o me puedes escribir directamente a mi Twitter que está aquí abajo igual. Así que... Y suscribiros y tocar la campanita. Espero verlos en una próxima oportunidad, queridos amigos, y no se pierdan estos capítulos semanales. Hasta luego.